San Mateo capítulo 12, de los versículos del 9 al 13, vamos a tomar la lectura. San Mateo capítulo 12, del 9 al 13. Ahí vamos a tomar la lectura de la palabra del Señor. Ya venimos hablando siempre en el Evangelio de Mateo todos los domingos, ¿verdad? Si usted va conmigo en las lecturas, en las prédicas, en los sermones de los domingos, pues usted me va a seguir y siempre me ha estado siguiendo en las lecturas. Y hoy corresponde el versículo 9 al versículo 13 del capítulo 12. Vamos a leer. Vamos a leer la palabra. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Oiga lo que dice la palabra de Dios. Y dice así: pasando de ahí vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí había ahí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poderle acusarle. Oigan, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la levanta? Es una pregunta. Pues, otra pregunta: ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, ¿es lícito hacer el bien en los días de reposo? Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada, como dice, sana como la otra. Así como está de pie, oremos al Señor. Amantísimo Dios que estás en los cielos, Padre, te damos gracias porque tú permites, Señor amado, la bendición de estar aquí en este lugar para oír tu palabra, para escuchar tu palabra, para recibir tu palabra, Señor, en esta noche. Señor, te pedimos, Señor, que tu palabra pueda, Dios eterno, edificar nuestro corazón, llenar nuestra vida. Oh Dios amado, muchas gracias. Gracias te damos. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Bueno, el domingo pasado, el domingo anterior, vimos del versículo 1 al 8, en donde la narrativa de la lectura del domingo anterior iba en función o en relación a lo que también los fariseos nuevamente, los religiosos nuevamente, increpan a Jesús y también hacen algunas acciones como para poderle acusar o como para poderle provocar o para que él dijera algo, para que él expresara algo. Y ellos hacen una severa indicación y están indicándole a Jesús y le dicen al Señor y le dicen: ¿por qué tus discípulos recogen trigo y comen trigo en el día de reposo? No es lícito hacerlo, o sea, no es conveniente hacerlo, porque el día de reposo es un día sagrado, es un día santo que no se puede, pero ni mover un dedo. Porque según ellos, según las indicaciones de ellos, según toda la práctica y toda la liturgia que tenían en el día de reposo, era automáticamente algo que se tenía que dedicarlo a Dios, y en esa parte estamos de acuerdo. En esa parte estamos muy de acuerdo, que se cumpla, que se pueda aplicar las normativas de la ley, especialmente la ley de Moisés, y que se pueda hacer
como realmente está escrito. Pero habían circunstancias que los expliqué el domingo pasado, en donde ellos ponían cargas y agregaban cosas que la ley no lo decía. Y sin duda alguna, ellos aplicaban cosas y estipulaban reglamentos que la ley no lo decía. Sin embargo, ellos le habían hecho agregados a la ley. Y eran más severos con los agregados que le habían hecho que con la misma normativa de la ley. Y la ley establecía ciertos parámetros para cumplir el día de reposo. Ya todos sabemos, y lo expliqué el domingo pasado, qué era el día de reposo, por qué se guardaba el día de reposo y qué importancia tenía para un judío, para el pueblo de Israel, para el pueblo de Dios, el guardar, el celebrar, el recordar el día de reposo. Era muy importante. Era bastante relevante para un buen judío, temeroso y cumplidor de la ley. Pero lo que no estaba bien, y Jesús los confronta por esas acciones, es que eran legalistas. Y no solo eran legalistas, porque el legalismo hace daño. El legalismo nos lleva a hipocresías. Y cuando caemos en legalismo, en hipocresía, entonces nosotros queremos poner carga sobre otro que, como dijo Jesús, ni ustedes son capaces ni de poner, ni de tocar con la yema del dedo. Y ustedes quieren poner carga a los demás. Y ustedes se fijan en la paja del ojo ajeno. Y ustedes no se dan cuenta que tienen una vida en su ojo. Entonces Jesús los confrontó de muchas maneras y de muchas formas, porque les dice, ustedes están mirando las acciones de los demás y están mirando hasta las cosas mínimas, minuciosas, pero no se dan cuenta que en su corazón, que dentro de ustedes hay envidia, hay odio, hay orgullo, hay mentira. Se cuidan del adulterio, se cuidan de la fornicación, se cuidan de no dar sus diezmos y sus primicias y sus ofrendas y sus rituales de sacrificio, pero ustedes por dentro están llenos de odio. Y eso era confrontativo, porque los fariseos estaban buscando, dice el relato del evangelista, estaban buscando ocasión para poderle tentar, para poderle probar y así encontrar una manera para poderle acusar. Y eso sí es dañino. Y eso sí es dañino. Cuando nos fijamos en los demás, cuando miramos en los demás, cómo camina, cómo viste, qué hace, qué no hace, dónde está y dónde no está, y cuando nosotros no nos damos cuenta de lo de nosotros. Puede hacer que es más dañino lo que estamos haciendo nosotros en juzgar, en criticar y hasta emitir juicio y hasta condenar. Jesús hace muchas cosas en las cuales los fariseos, ellos tuvieron una ocasión para provocarle, para poder tentarle y para poder insinuarle algo a modo que él cayera en alguna acción y así tuviesen el motivo para poderle acusar. Y Jesús en la lectura pasada, en el domingo anterior, pues los pone contra la pared y también los pone ahí en cintura, como decimos nosotros los chapines, y les hace ver sus acciones, les hace ver que es más importante no el templo, no el edificio, sino lo más importante es quien habita en el templo. Eso es lo más importante, les digo. Ustedes no se dan cuenta que el que está frente a ustedes es el Señor del templo. El que está frente a ustedes es el Señor del sábado. Pero ustedes miran el sábado y ustedes miran el templo y miran los ritos y miran las prácticas, pero no miran su corazón. Qué tremendo. Pudiera ser que esta lectura del domingo pasado y la de este domingo, la de hoy, pudiera ser que esas lecturas nos servirían a todos nosotros como un momento de reflexión, de análisis, de un autoanálisis
y de revisar nosotros, estoy haciendo correcto. Puede hacer que mi legalismo, puede hacer que mi fundamentalismo, puede hacer que lo que yo quiero aplicar para otro, yo mismo estoy cayendo en el problema. Qué cosa tan seria, qué cosa tan difícil. Por eso es que la lectura de la palabra nos debe llenar, nos debe edificar y nos debe confrontar también la lectura de la palabra. Cada vez que usted y yo leemos la palabra del Señor, esa palabra debe primero predicarnos a nosotros. Y yo siempre digo que Dios nos libre de juzgar a los demás. El apóstol Santiago dice que cuando juzgamos nos convertimos en jueces. ¿Y quién es juez? Solamente Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Dice la palabra y el apóstol Pablo, con aquel débil, con aquel que cae, con aquel que fracasa, con aquel que comete error. Según el apóstol Pablo, él dice que tenemos que sobrellevar la carga de los débiles. Vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu de mansedumbre. Qué cosa maravillosa hay en la palabra del Señor. La lectura de hoy dice, pasando de ahí, vino a la sinagoga de ellos. Pasando de ahí, pudiéramos, si fuera una cuestión cronológica que de guía, que sigue un relato anterior con el siguiente relato, si fuera así, entonces diríamos que cuando dice pasando de ahí, que es una cuestión imperfecta, que es una cuestión indefinida, siempre el evangelista tiene esa costumbre de escribir de esa forma, diríamos que fue saliendo del campo, pasando por el campo, donde los discípulos recogieron espigas de trigo para comer, y él llega a la sinagoga, diríamos que fuera así, pero no es así, porque las lecturas no van así como nosotros lo vamos comprendiendo, ¿no? Pero eso es tema para otra ocasión de explicar. Pero dice, pasando de ahí, vino a la sinagoga de ellos. ¿De quiénes ellos? De los fariseos. De los fariseos, de los religiosos. Ahora, el evangelista no dice, pasando de ahí, y él vino a la sinagoga donde se reunían, porque también él iba a la sinagoga. Él era fiel también en la sinagoga. Él era un fiel asistente, era un perseverante. Jesús, con su familia, como todo buen judío, también asistía a la sinagoga. También estaba ahí con ellos. Pero ahora las cosas son distintas. Ahora las cosas son diferentes, porque ahora él está en el auge, en lo pleno de su ministerio. Ahora él va a la sinagoga, no solo para aprender, no solo para leer, no solo para estudiar la palabra, sino que ahora él tiene una misión. Ahora tiene un ministerio que cumplir. Qué interesante. Entonces él va a la sinagoga y miren qué curioso, yo leyendo la escritura hoy, todavía en la tarde yo decía, qué curioso que Jesús estando en la sinagoga junto con ellos y ellos estando ahí y lo miraban todos los sábados, miraban todos los días de reposo, el Shabbat, él estaba ahí y cuando él estaba ahí me imagino que antes de que él iniciara el ministerio no le habían provocado como le provocaron ahora. Ahora sí estaban buscando una manera, una forma de provocarle para tentarle, para poderle acusar. Entonces, de otra manera, diríamos, entre sus mismos hermanos, estaban ellos buscando la ocasión de cómo tentarle para poderle acusar. Qué triste, ¿verdad? Y yo voy a mi mente a un relato en el libro de los Hechos, que cuando Pablo regresa de un viaje, del primer viaje misionero, y él llega a reunirse con los hermanos en Jerusalén, y cuando Pablo llega del viaje misionero y se reúne con los hermanos, los mismos cristianos, sus mismos hermanos en Jerusalén, ellos mismos lo acusan. Ellos mismos lo van a delatar, lo van a acusar y lo apresan. Qué triste que entre la misma iglesia, que entre la comunidad, entre el mismo grupo, que entre el mismo a veces actuemos de esa forma. Dice, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí, dice, oiga, y he aquí, ahí había uno que tenía la mano seca. Lucas, eso me gustan los textos paralelos. Lucas agrega
que este hombre tenía la mano seca, pero agrega lo que no dice Mateo, que era la mano derecha. En Lucas capítulo 6, verso 6. Dice que era la mano derecha. Entonces, de otra manera, era esta mano, la mano derecha, la que este hombre la tenía mala, la tenía enferma. Ahora, ¿cuál era el problema en sí, realmente? Este hombre tenía una parálisis que le había atrofiado su mano. Y él no podía trabajar para ganar su sustento, para tener cómo ganar su alimento. Tenía atrofiada la mano derecha, y si era derecho, pues lógico, si era zurdo tal vez no, pero si era derecho, él tenía complicaciones para poder trabajar, para poder hacer sus tareas, y entonces él tenía serios problemas. Tenía afectada su mano derecha. Ahora dice el relato, y preguntaron a Jesús, aquí viene lo interesante, y preguntaron a Jesús, ¿para qué dice el evangelista? Para acusarle. ¿Se da cuenta? La intención. Muchas veces las acciones llevan intenciones. Sí, por supuesto. Hay críticas. ¿Sabían ustedes que hay críticas que son constructivas? Pero hay críticas que son destructivas. A veces criticamos destructivamente y no constructivamente. Bueno, ellos le preguntaron a Jesús para tentarle, dice el evangelista. ¿Y cuál es la pregunta que le hacen? Mire, le hacen esta pregunta y le dicen, ¿es lícito, oiga bien, es lícito sanar en el día de reposo? Todavía no había ocurrido el milagro. Note bien, no había ocurrido el milagro. Ellos ya habían oído que él estaba sanando. Ellos ya tenían testimonio de que él estaba sanando enfermos, de que él había levantado quizás muertos, de que él había levantado paralíticos. Ellos ya habían, porque dice la escritura que su fama se había extendido. Y puede imaginarse usted, él estando en la sinagoga, él estando en la reunión, y ellos buscando una manera de cómo provocarle. Había un hombre ahí que estaba enfermo, y estos pensarían, probablemente este lo vaya a sanar. Le vamos a preguntar si es lícito sanar en el día de reposo. Qué pregunta tan interesante. Ahora él les lanza otra pregunta. Lo que los filósofos le llaman la mayéutica, ¿no? Responder con preguntas. Nunca responder con afirmaciones, sino que las mismas preguntas provocan preguntas. Y esta es una pregunta retórica que requiere una respuesta. ¿Puede imaginarse usted a Jesús decirle al hombre que tenía la mano seca, ven para acá? Si se llamaba Juanito, ven Juanito, ven para acá, acércate aquí para que te miren todos. Y aquel hombre frente a ellos con la mano seca, con la mano enferma, con la mano paralizada. Ahora él les hace la pregunta, es una pregunta retórica que requiere una respuesta. ¿Y cuál es la pregunta de Jesús? Les dice, ¿qué hombre habría de vosotros? Se las lanza a ellos. ¿Qué hombre habría de vosotros que tenga, oiga, una oveja? Y si se cayera en un hoyo en el día de reposo, ¿no le echa mano? ¿Y no la levanta? Es la pregunta. Pues, ahora la primera pregunta que les hace. ¿Y por qué cree usted que Jesús les hizo la pregunta? Porque él sabía que lo hacían. Él sabía que lo hacían. Estaba frente a ellos el creador del cielo y de la tierra, el que conoce los pensamientos, el que conoce las interioridades, el que sabe el fondo del corazón del hombre. Estaba frente a ellos el Dios creador y conocía que ellos lo hacían, pero ellos se callaban y ellos imponían peso sobre otros, pero ellos también lo hacían. ¡Qué tremendo! Les dice lo siguiente, ¿qué hombre habría de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cayera en un hoyo en el día de reposo,
no le echa mano y la levanta y sigue diciendo, pues, ¿cuánto más vale este hombre que una oveja? Si lo comparamos, ¿vale más una oveja, un cabro que cae en un barranco y lo van a sacar? ¿O vale más un hombre, un ser humano? ¿Qué vale más? Por lógica, ¿verdad? No hay que ser experto, no hay que ser muy inteligente para entender. Por lógica. Sabemos que una persona vale más que un animalito, sin menospreciar a los animalitos. Si hacemos eso con los animalitos, que los queremos, que los amamos, ¿qué hace? Usted tiene un su animalito y lo lastima, usted lo cura, usted lo cuida, porque es un animal y parte de su familia, digamos, parte del hogar, parte de la casa. Es una mascota quien usted quiere. Si hacemos nosotros eso con los animales, ¿cuánto más no haríamos con un ser humano? Lógica, por lógica, lo haremos. Ahora viene aquí el detalle más importante. Por consiguiente, dice, es lícito, aquí viene la otra. Esta sí es una pedrada más dura. Y le dice, por consiguiente, ¿es lícito hacer el bien en el día de reposo? Les pregunta a ellos. Les pregunto, ¿es lícito o es mejor hacer el bien en el día de reposo? Se quedaron mudos. Silencio total. Nadie habló. Nadie dijo nada. Nadie rebatió. Nadie cuestionó. Nadie dijo una sola palabra. ¿Y por qué? Y ahora les voy a explicar por qué. ¿Por qué creen ustedes que no hubo una respuesta a una pregunta? Porque en la ley se permitían ciertas cosas que ellos habían impuesto como cargas. Si alguien tenía hambre, como el relato anterior, que los discípulos iban por el campo y que iban con hambre, eran las 12 del mediodía, supóngase, llevaban hambre terrible y no habían comido nada. Por lógica, ellos miraron un campo que tenía trigo, empezaron a arrancar el trigo y a comer para mitigar su hambre. Yo digo que si encontraran un riachuelo, una fuente de agua, con esa gran sed al mediodía, hubieran tomado agua, aunque era día de reposo. Porque ellos no se podían morir del hambre ni de la sed. Solo para ponerles un ejemplo. Ahora, ellos sabían, oiga bien, ellos sabían la lectura del profeta Miqueas. Ahora, ¿qué dice el profeta Miqueas? El profeta Miqueas dijo estas palabras: ya no quiero más sacrificios, ya no quiero más holocaustos, estoy hastiado de sus holocaustos, estoy hastiado de sus sacrificios. Lo que yo quiero, dijo el Señor, es misericordia. Es misericordia. Es amor. Es lo que yo quiero. Que ustedes practiquen misericordia y que practiquen justicia. Eso es lo que me agrada. Ya no me agrada tanto que ustedes hagan tanto sacrificio, que traigan el mejor cordero, la mejor paloma, que vengan en el día de reposo todo el día, que aguanten hambre, que no coman nada, que estén dando sus contribuciones, sus ofrendas, sus primicias, sus diezmos y todo, y ustedes sean fieles cumplidores de la ley, pero ustedes no practican justicia y no tienen misericordia. ¿Qué es lo que más me agrada? Dijo Dios. Ahora díganme ustedes, si no será el mismo reclamo para nosotros. ¿No será ese el mismo reclamo para nosotros hoy en día? ¿No será que es la misma, oiga bien, la misma aseveración que el Señor nos hiciera? Que el Señor nos dijera: ay, yo ya no aguanto a ustedes.
No digo Bethesda, no vayan a malentender, digo a todos, a la iglesia universal, ya no los aguanto. Ustedes hacen esto, ustedes aquí, ustedes van allá, que aquí, por allá, que hacen venta, que trabajan aquí, que están haciendo esto, están dando aquí, están haciendo allá. Pero ustedes se han olvidado de la misericordia y la justicia. Y ese es un reclamo para todos. Cuando nosotros miramos que alguien necesite de nosotros, cuando nosotros miramos que debemos actuar con justicia, cuando nosotros miramos que debe haber una acción de misericordia, una acción de justicia, eso es lo que más le agrada al Señor. No los cumplimientos de los reglamentos, como muchas veces somos nosotros tan buenos para los reglamentos, ¿verdad? Es que el reglamento es así, es que la doctrina dice así, es que la denominación dice así, es que mi iglesia dice esto, es que tenemos que cumplir, es que el pastor nos enseñó esto y tenemos que cumplirlo. Y a veces le damos más relevancia a esas cosas que lo que el Señor mismo diga. Y el Señor tal vez nos diría, ay, mis hijos, yo no he dicho nada de eso. Ustedes se lo han inventado. Yo quiero otra cosa de ustedes. Yo quiero algo más que me agrade de ustedes. Jesús dijo, ahora vean, delante de todo, el hombre con la mano seca, delante de todo, lo llama Jesús. Entonces dijo, oiga, aquel hombre, oiga, extiende tu mano. Y él la extendió y su mano fue restaurada. Ya no había, oiga bien, ya no había una fórmula para ellos de acusarle. Y le voy a decir por qué ya no había fórmula. Se quedaron sin palabra y sin cómo acusarle. Le voy a decir por qué. Porque Jesús no hizo un trabajo físico para sanar a ese hombre. Solo dio la palabra. No hizo un trabajo físico para que ellos dijeran, está quebrantando la ley. Está quebrantando la ley del sábado. Así es que lo vamos a acusar. Y él tiene que morir porque está quebrantando los mandamientos. No, él no hizo ningún ejercicio físico. Él solo dio la palabra. Él solo dijo, sana, extiende tu mano. Y ese hombre quedó sano. Porque el que estaba frente a ellos era el creador del cielo. Bendito sea su nombre. Miren, hermanos, muchas veces nosotros nos complicamos con cosas tan insignificantes a veces. Nos complicamos nosotros la vida y a veces nos amargamos nosotros mismos. Le digo porque me pasa, ¿no? A veces me amargo la vida, a veces, pero digo yo, son cosas que a veces, ¿por qué nos amargamos la vida con cosas tan pequeñas? Cuando Dios requiere algo de nosotros que algo diferente. Cuando Dios requiere de nosotros cosas distintas. Cosas que nosotros olvidamos de hacer. Cosas que nosotros dejamos de hacer. Y a veces pecamos delante de Dios. El pecado a veces no solo es de hecho. El pecado a veces no solo es de hecho. El pecado a veces es de omisión. ¿Y cuál es el pecado de omisión? Nosotros sabiendo lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. Ese es pecado de omisión. Que a veces nosotros sabemos qué debemos hacer, cómo lo debemos hacer, cómo debemos vivir, cómo debemos de actuar y no lo hacemos. Olvidamos totalmente las cosas básicas que están en la palabra del Señor. Por eso, mis hermanos, yo siempre digo, mis hermanos, que el Señor nos ayude a cumplir su palabra. Porque muchas veces nosotros olvidamos su palabra y atendemos a otras cosas que a veces el Señor nos diría en el día final, miren mis hijos, ustedes se complicaron la vida por esto. Y yo ni siquiera les pedí eso. Y ustedes estaban amargando la vida por esto. No, yo les pedí otra cosa. Nosotros tenemos que aprender a confiar y a cumplir la palabra del Señor, a vivir la palabra de Dios. Cuesta, ¿verdad? Cuesta. Porque ¿sabe por qué cuesta? Porque nuestro orgullo
no nos dejan. Nuestro orgullo no nos deja. Sabemos que tenemos que pedir perdón, ¿sí o no? Sabemos. Pero nos cuesta. No, yo, que venga a mí, que me diga. Yo, si él me ofendió, que me venga a pedir perdón. Sabemos que tenemos que ir a ver a los necesitados, a orar por los enfermos, a orar por los que están en los hospitales, a predicar el evangelio. Sabemos que tenemos que hacerlo. No, que vaya otro. Muchas veces dejamos de hacer cosas que tenemos que hacer y no lo hacemos. Sabemos que el Señor nos pide que seamos amorosos, que ayudemos a los débiles, que sobrellevemos la carga de los débiles, que oremos por ellos, que les apoyemos en oración, que los restauremos. Si alguien cayó, levántelo, levantémoslo, restaurémoslo, animémosle, oremos por él. La palabra del Señor nos confronta todos los días. Todos los días, cada vez que usted y yo leemos la palabra del Señor, la palabra nos confronta. Nos pone contra la pared la palabra. Pero que Dios nos ayude a que podamos vivir su palabra. Espero en el Señor que esta palabra de esta noche edifique nuestro corazón. Amén. El de ustedes y el mío. Póngase de pie, vamos a orar por su palabra. Amantísimo Dios, que estás en los cielos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra maravillosa.